Bueno, bienvenidos. Estamos en el primer encuentro internacional de literatura fantástica en la mesa de historieta y género fantástico en el mundo. Vamos a conversar un poco sobre las diferentes maneras de encarar el género. Tenemos la ausencia de Walter Taborda, así que nos quedamos sin la patamanga. ¿Quién quiere empezar? Te miramos a vos, así no sé por qué. Todos te miramos a vos. Diego Grillo Truba. Dijiste tenías algo para leer y yo lo traje escrito. Bueno. Diego Grillo Truba es escritor, tiene varias novelas de género negro. Acaba de publicar el año pasado La Mafia Política y tiene varios guiones de cómic en carpeta para trabajar, así que bueno, él nos va a hablar de Jonathan Hickman. Bueno, buenas tardes. Yo leo porque si no me pierdo. En el campo de la historieta me refiero al área de los productores más que de los lectores de historieta. Suele hacerse la diferenciación entre historieta mainstream e historieta independiente. Podríamos resumir la historieta mainstream, que son dos palabras, en otras dos palabras, Marvel y DC. Mientras que la historieta independiente se construiría por oposición, todo lo que no es Marvel ni es DC. Esta división binaria resulta problemática, o quizás debería decir obsoleta, ya que en la última década y media, al menos, Marvel y DC publica historietas de autores surgidos del riñón de su apuesta, la historieta independiente. Por dar algunos nombres: Brian Michael Bendis, Charles Soule, Ed Brubaker, Neil Gaiman, Robert Kirkman, Alan Moore, Grant Morrison, Greg Rucka, por decir solo algunos, se formaron al margen de las grandes compañías, luego fueron reclutados por estas y más tarde se afianzaron allí o renunciaron o fueron expulsados o consiguieron poner una pata en una o las dos grandes editoriales al mismo tiempo que desarrollaban o desarrollan obras en el ámbito independiente. En ese sentido, el de los nombres, no hay posibilidad de que la diferenciación entre historieta mainstream e historieta independiente sea efectiva. En verdad, creo que historieta mainstream e historieta independiente es una diferenciación que se refiere fundamentalmente a los modos de producción. Mientras en DC o Marvel los autores deben desarrollar en casi todos los casos personajes creados por otros y en el marco de una planificación editorial ajena, en la historieta independiente el autor debe crear su personaje, su historia y su universo. Sería infantil suponer que, por esto que describo, en el universo independiente existe una mayor libertad de creación. La diferencia, digo, se da por hacerse cargo de un pasado o por empezar todo de cero. Vivimos en un país donde cada década nos gusta empezar de cero. Borrar todo trazo del pasado, hacer malabarismos fundacionales, por lo que no es ilógico que aquí haya aprendido más la idolatría a la historieta independiente. Prefiero anclar estas palabras más en los resultados que en el proceso de producción. Si es por los resultados, no existen diferencias entre historieta mainstream e historieta independiente. En ambas los resultados pueden ser óptimos y en ambas también pueden ser paupérrimos. La necesidad de hacerse cargo de un pasado al desarrollar historietas para DC o Marvel no implica que deba hacerse algo malo, ni siquiera que deba hacerse algo poco original. Basta recordar lo realizado por Alan Moore con La Cosa del Pantano, donde tomó las raíces justamente del personaje creado por Len Wein para transformarlas en otra cosa muy superior, con una originalidad y genialidad pocas veces vistas. Me gusta hacer una comparación entre la historieta mainstream y la música. Desarrollar superhéroes para Marvel o DC es como el ejercicio hoy de la música clásica. Un artista se hace cargo de una partitura preexistente que el público conoce de memoria, pero su forma de materializarla transformará esa creación ajena en algo único y propio. A veces mejor, a veces peor que los antecesores. No es lo mismo la novena sinfonía de Beethoven ejecutada por Lalo Schifrin que por Zubin Mehta, de la misma forma que no es lo mismo el Batman escrito por Ed Brubaker que por Jeff Loeb.
Hay algo familiar, reconfortable, identificable entre ambas versiones, pero también generan el placer de lo disruptivo, de esa pequeña variación que resignifica el universo entero. A diferencia de la prosa, la historieta es un campo donde la batalla entre forma y contenido posee un claro ganador: contar historias. Mejores o peores, pero son por abrumadora mayoría historias. Es también un campo donde la capacidad imaginativa supera ampliamente en poder al conocimiento teórico. El guionista de historietas se impone al resto y a los lectores fundamentalmente con la imaginación. No hay amparos ni avales teóricos que valgan. Hay historias entretenidas o historias que van a la basura. Hay historias imaginativas o historias que pasan al olvido. En el campo de la historieta, los teóricos son, en el mejor de los casos, figuras ornamentales que a lo sumo otorgan algún premio. Pero en el fondo, y por suerte, nadie los escucha. La imaginación es una característica que en las últimas décadas, quizás medio siglo, ha perdido su prestigio. No es casual. Al haber existido una mayor producción artística, hubo una mayor repetición. Y al haber existido una mayor repetición, la gente con poca imaginación vio su oportunidad para destacarse. Y dijo que ya no importaba la imaginación, que ya no era posible hacer algo nuevo en base a las estructuras clásicas, que no son otras que las estructuras que conforman nuestro pensamiento. Introducción, nudo, desenlace es lo mismo que tesis, antítesis, síntesis. Me permito afirmar que sostener que eso está perimido es una de las mayores barbaridades que se han sostenido en el desarrollo de las disciplinas artísticas. La ausencia de buenas historias, la ausencia de sorpresa, la ausencia de imaginación es lo que aniquiló a la prosa, que hoy cuenta con muchísimos menos lectores y que está en la recta final de su esperanza de vida. En ese sentido, la historieta posee un futuro mucho más promisorio. Alcanza con ver cómo abrevan de ella el cine y la televisión para potenciar sus contenidos. Y en esa búsqueda que se hace en pos de brindarles contenidos a los públicos masivos, no se decide por si una historieta es mainstream o independiente, lo cual hace a la diferenciación, una vez más, algo superfluo, ornamental. Lo que importa es la imaginación. La imaginación es lo que transforma lo cuadrado en redondo, lo finito en infinito. Si a un autor talentoso se le imponen las condiciones que se presuponen horrorosas de la historieta mainstream, sorteará el escollo sin problemas e incluso lo transformará en una potencialidad más. Es por eso que quería hablar de Jonathan Hickman. No sabría si decir que es el mejor guionista de historietas que existe, pero no tengo dudas al afirmar que es el más talentoso e imaginativo. Hickman demuestra que puede escribir al amparo de las condiciones de la Marvel, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores o S.H.I.E.L.D., y al mismo tiempo desarrollar sus propias historias para Image Comics, como The Manhattan Project o East of West. Hickman incomoda, porque su cerebro infinito nos demuestra que si no atravesamos los límites es responsabilidad pura y exclusivamente nuestra. Cuando escribió Los Cuatro Fantásticos para Marvel, Jonathan Hickman hizo caso al pie de la letra a las piedras basales de la mitología, una familia de superhéroes. Sin embargo, desarrolló ese concepto hasta magnificarlo. Tomó el conocimiento superdotado de Reed Richards, el hombre elástico, para transformarlo en el eje de su etapa, para hacerlo viajar entre dimensiones, para demostrar que lo que lo separa de su familia es que no puede compartir todo lo que sabe, con el dolor y la sensación de soledad que eso conlleva. Pero a ese saber superior de Reed Richards lo puso no como contrapeso, sino como potenciador al amor por sus hijos y su mujer. En uno de los primeros arcos argumentales que desarrolló Hickman para Los Cuatro Fantásticos, Richards inventa un aparato que le permite interactuar con otras versiones de sí mismo en otras dimensiones. Todos son genios, y si se sumara a ellos accedería a lo que cree que es lo que él más desea en la vida, el conocimiento absoluto. Sobre el final, uno de sus alter ego le revela cuál es el costo. Le dice, si deseas saberlo todo, el costo es todo. Para saberlo todo, Richard debe sacrificar el sentir algo por su familia. Y Richard comprende que saber sin sentir carecería de sentido, por lo que regresa con sus seres queridos. Prefiere saber mucho y no todo, porque prefiere amar mucho y ser muy amado, y en ese contexto saber lo que pueda. Es probablemente uno de los momentos más inteligentemente emotivos que haya leído, jamás. Y se hizo en una historieta para la Marvel, con todas las condiciones que se sabe que pone Marvel. Doy otro ejemplo. Cuando Hickman se hace cargo, primero al amparo de Brian Michael Bendis, luego solo de S.H.I.E.L.D.,
le introduce el elemento más disruptivo de la historieta en la historia en cuanto a política se refiere. Nick Fury descubre que S.H.I.E.L.D. no es otra cosa que Hydra, la organización terrorista internacional contra la que siempre creyó estar luchando. Hickman, en una editorial multinacional y capitalista más no poder, nos plantea una metáfora bastante evidente. La CIA es lo mismo que las organizaciones terroristas contra las que combate. ¿Cómo se hace para lograr meter ese moderno manifiesto comunista paranoico en las entrañas del poder? Con talento, con imaginación, porque la historia que contaba era buenísima. Y en la historieta, la historia se impone. Doy otro ejemplo. Cuando Hickman se hace cargo de Los Vengadores, hace un par de años, primero decide que no se reduzca a 4 o 5 integrantes más o menos rotativos como siempre había sucedido, sino que se trata de una célula central de la que dependen decenas de células menores que sumadas terminan por incluir a casi la totalidad de los superhéroes de la Marvel. Esa modificación de estructura de poder los transforma en algo absolutamente invencible, por lo que para que haya conflicto, sin el cual no habría historia, los traslada al espacio, donde se deben enfrentar a seres capaces de generar vida, llamados Alephs, en homenaje evidente a Jorge Luis Borges, e incluso a seres capaces de crear o anular universos. Hombres con algunos poderes contra dioses con todos los poderes. Esa batalla épica, apasionante, pero sobre todo esa metáfora acerca de la trascendencia y la mediocridad, es la que permite la imaginación. Si algo posee la obra de Hickman es que uno nunca sabe lo que se le va a ocurrir. No parece haber límites para su imaginación. En The Manhattan Project, para Image, exacerba las teorías conspirativas del Hangar 54 hasta puntos casi insoportables, ridículos, absurdos y delirantes, y pone de protagonistas a Einstein, Oppenheimer y otros genios científicos con una particularidad. Odian a la humanidad y harían todo lo que pudieran para destruirla, con el particular detalle de que como son genios son también egocéntricos y también les interesa destruir a sus colegas. En East of West, Hickman toma el subgénero del western post-apocalíptico y lo transforma en otra cosa, ya que su protagonista es la muerte que acaba de resucitar y busca venganza al tiempo que desea recuperar al mayor amor de su existencia. Hickman, claro exponente del género fantástico, demuestra con su imaginación que parece no tener límites, que cuando se intenta ponerle límites a la creación, por ejemplo, diferenciando peyorativamente entre historieta mainstream e independiente, nos estamos inventando límites, barreras, muros que nos permiten protegernos de la mirada ajena y refugiarnos en nuestra propia e inconfesable mediocridad. El género fantástico existe, sobre todo, para recordarnos que la mediocridad es solo una de las opciones que tenemos en la vida. Existe otra y es la trascendencia, y en ella las diferenciaciones de la gente diminuta con ambiciones miserables se hacen tan pequeñas como un átomo. Y todos sabemos que cuando estamos en condiciones de fragmentar un átomo, estalla una bomba que arrasa con todo y nos permite explorar un mundo nuevo, al que jamás debimos ni debemos renunciar. Bueno, el otro Diego Greenbaum, es guionista. Buena parte de su obra se publicó acá, pero buena parte de su obra se publica y se comercializa en Europa. Hablámonos de cómo es escribir para el mercado europeo, cómo se entiende el fantástico. O sea, ¿qué diferencias hay cuando vos planteas una historieta para el mercado nacional, para el mercado europeo? ¿Hay una manera diferente de encarar el fantástico? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo encaro distinto cuando trabajo para el mercado local que el europeo porque acá no me pagan. Entonces me da mucha libertad. No tener que especular, por ejemplo, con lo que un editor quiere o no quiere comprar o está dispuesto o no a publicar. Entonces, como directamente no puede imponer condiciones porque no tiene con qué, me da la posibilidad de hacer lo que yo quiera siempre que me dé el tiempo y esté el otro editor que sí tiene condiciones y dinero como para que yo coma y me vista, cosas así. Lo que hace que yo muy pocas veces pueda dedicarme a escribir para el mercado local es excepcional casi, así, ¿no? Haciendo lo que
quiero libremente. Después sí trabajo para haciendo una tira en un diario, en Tiempo Argentino, cosas así, o en La Fierro, donde la libertad es absoluta también. Pero después, para lo que es el trabajo en Francia, que es el mercado en el que yo más publico del exterior, hay que lidiar con las condiciones que tiene el mercado francés, que es muy distinto al nuestro y a cualquier otro, al americano, al español, al que sea. Son franceses, tienen el mercado más grande de Occidente, son súper, hiper comerciales, mucho más de lo que uno supone. Uno tiene la idea de que en Francia, como bien las películas más raras de ahí, por lo menos más raras que las americanas, son muy artísticos y les importa más el arte que el dinero, y no es así, para nada. Entonces hay un montón de condiciones del mercado francés que hay que tener en cuenta. Y que, como acá bien dijo mi colega y tocayo, esos límites, esas condiciones son con las que uno tiene que jugar, ¿no? Porque si las tomás al pie de la letra como un límite y algo que te va a encadenar para trabajar, vas directo a la mediocridad sin pausa, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Si lo tomás como un límite creativo o posibilidades que te da, más que constricciones, te ayuda, ¿no? Un límite clásico es el formato. En literatura nadie escribe con una cantidad de páginas fijadas. Es raro que a un escritor le digan, hace 123 páginas exactas, porque el libro va a ser así. Y en historieta es completamente normal. Es hasta la regla, se diría. Si vos trabajás para Francia haciendo álbumes franceses, que es el formato más habitual, son 46 páginas. Ni 45 ni 47, son 46. Y esa restricción uno la tiene que tomar como viene y trabajar con eso, tratar de sacarle jugo a esa restricción, que no te juegue en contra. O el tamaño de la página, o la cantidad de cuadritos, el ritmo habitual de lectura que tienen en Francia, son cosas que uno tiene que respetar, porque si no lo más probable es que no consiga un contrato, que ya lo va a tener que hacer para otra editorial. Pero si uno espera trabajar profesionalmente en las editoriales grandes francesas, tiene que tratar de lidiar con esas cosas de la mejor forma posible. Por eso yo en mi carrera en Francia tengo 6 libros publicados, de los cuales más o menos 2 o 3 son de independientes, editoriales independientes que son de estas que no pueden imponer condiciones, así que publicaron los que yo les di como yo quise. Y la otra mitad son libros que dicen editoriales de las más grandes, tipo Casterman, donde tuve que aceptar un montón de condiciones y negociaciones con los editores y cosas así. Pero es lo lindo de la historieta. A mí lo que más me gusta de la historieta, por la que prefiero hacerla antes que por ahí dedicarme a la literatura, que me encanta leerla, pero no tanto hacerla, es que no es importante. No tiene la importancia que tiene la literatura. Y eso da una libertad mucho mayor. Una responsabilidad artística que a mí me encanta. Que en los eventos de historieta lo más habitual sea que aparezca una tropa de 100 disfrazados de Naruto de 32 años y chicas vestidas de Sailor Moon. A mí me fascina eso, me encanta, no quiero que se pierda nunca. Me hace sentir que la historieta es algo que está vivo, que está vigente y que está dando vueltas por ahí. Ahora, o como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Mientras en la literatura tiene una biblioteca nacional y se resguardan los libros y hay subsidios y cosas y presupuestos destinados a esto, la historieta no, nada, cero. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero por ahora prefiero los pros, estos, y dedicarme a algo donde yo me siento como artista lo más libre que puedo. ¿Cómo surge la saga de La burbuja de Bertolt, por ejemplo? ¿Cómo planteas esa distopía? Esa tiene sus años. Es una historieta que yo hice en el año 2003. Se publicó en el 2005 en Francia. Fue el primer libro que publiqué en Francia. Y surgió un poco porque son siempre el tipo de historias o ideas que me gustan calar desde lo fantástico, ¿no? Que es un poco de ciencia ficción, un poco de fantástico, pero no por sí mismo, porque no son géneros que me interesen en sí, sino me interesan las posibilidades que me da, de pensar sociedades, de pensar mundos, de inventar reglas sociales, ¿no? Que en general, si te interesa hacer eso, inevitablemente vas a parar al fantástico o a la ciencia ficción.
Y en el caso de la burbuja de Bertolt, la primera idea que tuve era este teatro de títeres vivientes, que eran todos asesinos mutilados y que lo única que les quedaba era trabajar de títeres en una especie de teatro humano medio espantoso. En un mundo donde también todo dependía de una gran burbuja que era la única que podía dar gas y energía a todo lo que la ciudad esa. Y a partir de ahí la revolución, como desde ese teatro mínimo y sin los miembros y imposibilitado de toda acción independiente, porque dependía de la máquina que lo manipulaba, Bertolt, el personaje principal, se propone hacer una revolución que cambie todo. Obviamente la gran inspiración fue Bertolt Brecht, que era un autor que yo leí mucho mientras estudié dramaturgia, y sobre todo el breviario de la estética teatral de Bertolt Brecht, donde él habla de que una de sus metas utópicas era generar una revolución desde el teatro, en la medida en que podía el público tomar conciencia de clase, y bueno, todo lo que era su programa político, digamos, ¿no? Neomarxista. A mí siempre me pareció, bueno, me encantaba Brecht como dramaturgo, me parecía muy románticamente estúpida su utopía, muy linda para hacer desde la ciencia ficción, una revolución desde el teatro. Entonces, bueno, apareció como la posibilidad en este personaje. Tiene su libro viejo, ¿no? Le fue muy bien en Francia, ganó premios y cosas. Y continuó la saga. Y continuó, sí. Después salió Gran Lienzo, que es el segundo libro. Y la idea era hacer uno por cada arte. El primero era el teatro, el segundo iba a ser la pintura, fue la pintura, el Gran Lienzo. Que era, bueno, un montón de artistas, de pintores que se tenían que poner de acuerdo en hacer un solo cuadro gigante en la Antártida, en el hielo antártico. Y para eso tenían que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Tenía que haber consenso en qué pintar. Y eran como cientos de pintores poniéndose de acuerdo. Ese era el conflicto, digamos, de la obra. Y después hubo un tercero que está escrito pero que nunca se hizo, que era sobre la música, porque la editorial que le habían cargado, para la cual lo estábamos haciendo, se vendió. Y eso pasa mucho en el mainstream, digamos. Que cambian los editores todo el tiempo de una editorial a la otra y el nuevo que llega desconoce todos los planes que había hecho el anterior, empieza todo de cero y es muy frustrante. Porque todo lo que venís trabajando con un editor, de repente de un día para el otro se vuela de un plumazo y nada, empezar de cero con otra cosa. ¿En qué estás laburando ahora? Ahora, luego de varios años trabajando para Francia, de haber vivido allá 5 meses con una residencia y conocer bastante bien el mercado, me cansé bastante de los franceses, entonces estoy buscando nuevos horizontes y empecé a trabajar ahora para Vértigo de Estados Unidos, con algo muy chiquito, que es una historia breve en una antología que hacen ellos por año. Así que espero que sea la primera de muchas y que me pueda de a poco ir armando un caminito en Estados Unidos, como hice en Francia antes, por lo menos para tener 2 posibilidades de 2 mercados grandes profesionales, y también hacer otro tipo de historietas donde las imposiciones de los editores sean otras, no es que no haya, que sean otras distintas a los de los franceses. ¿Sentís que hay una diferencia en el modo de encarar el fantástico en Europa, Latinoamérica y Norteamérica? Sí, seguramente sí, pero es difícil de encontrar la diferencia. Algo que yo vivo con Francia, porque de ahí puedo hablar con más propiedad que en Estados Unidos, que es algo muy reciente. Algo que siempre sufrimos muchos de los escritores, de los guionistas, de los dramaturgos que trabajan para el mercado francés, es que muchas veces los grandes temas son de ellos. Y a nosotros nos queda lo autóctono, lo exótico. Era muy difícil vender una historia donde desde la lectura europea no hubiera algún tipo de referencia a los desaparecidos, a las crisis económicas, a lo poco que pueden saber de nuestro país a través de las noticias, ¿no? Y si vos estabas haciendo una historia, un libro sobre verdades universales, no sé, la destrucción del mundo, de aliens, lo que fuera, cualquier cosa que superara lo local, era como, esto ya lo hacemos nosotros, ¿no? Hay guionistas franceses que hacen esto, se dedican a esto. Vos contame de los desaparecidos, lo que el francés no sabe o no vivió, por ejemplo, sobre los nazis. Los nazis son de ellos, ¿no? Es como que no está bien
que un argentino se meta con los nazis, salvo si es sobre los nazis que estuvieron acá. Porque entonces sí. Y esa mirada es muy difícil de superar, de trascender, ¿no? Es como que si... Y es, básicamente es lógico, porque uno se olvida injustamente de que allá es un huésped, ¿no? De que te dejan pasar, de que te publican los libros, te dan algún premio, pero tarde o temprano, por más años que pasen, te van a hacer sentir que sos un huésped, bienvenido, pero huésped. Y que las reglas del anfitrión las tenés que cumplir, básicamente. Lo digo porque me ha pasado. Yo he publicado libros así, un poco más universales y sin demasiada raigambre local, pero cuesta mucho más que los otros, los que por ahí sí surgieron de alguna inquietud más argentina que universal. Y no me pasaba solamente a mí, yo le hablaba mucho con Carlos Trillo, que es un poco como mi mentor, y él ha hecho unas maniobras que eran maravillosas, como para una historia que había sido hecha, por ejemplo, para Italia, donde no tenía nada argentino de por medio, le inventaba algo a la misma historieta, le cambiaba una parte del guión de los globitos para que sí la tuviera. Entonces, había hecho una que era un elefante detective, me acuerdo, que nunca se publicó. Era un elefante detective en un mundo muy antropomorfo, así de animales dando vueltas. Y era eso, era un elefante detective. Pero cuando la mandó a Francia, le puso que era un elefante detective que había sido torturado en la dictadura. Y ya está, pero eso era una cuestión de información nada más, no se veía en ningún momento. Era algo que estaba o no estaba en un globito. Porque él sabía que era la única manera que le iba a poder vender. Y dormía en paz, no le daba ningún cargo de conciencia hacer ese tipo de cosas. Otra vez que él sabía que tenía un editor que era muy perverso, le gustaba lo más escabroso posible, un muy gran editor, el editor de La Bruja de Bertolt. Apelábamos a ese morbo de ese editor porque nos dejaba hacer cosas así. Y tenía también un guión donde había una señora que adoptaba un montón de niños de la calle. Pero inspirado en el caso real, aunque no era así originalmente, le había puesto que era un travesti. Pero era básicamente una señora. A nivel informativo, en lo globo, era un travesti, un hombre vestido de mujer. Y eso ya lo movía del lugar un poco y logró que le gustara al editor. Y bueno, esas son las mañas que tenemos que tener muchas veces los guionistas para publicar afuera y disfrazarnos de otra cosa. ¿Qué pasa con los dibujantes que trabajan para el exterior? Sebastián Fiumara dibujó para Marvel, para Dark Horse, ¿no? Para Dark Horse, para DC. No pasa mucho con los dibujantes. En general, cuando uno como dibujante puede aportar mucho con la imaginación, que es un poco lo que decía Diego antes, pero en general las historias ya están contadas, digamos. Uno lo que tiene que hacer es transmitirlas al lector, nada más. Hay ocasiones donde uno como dibujante puede participar en la creación de la historia, pero eso depende más de la relación que tengas con el escritor. En general las editoriales, al menos con las que yo trabajé, pasa muy poco eso. Tanto Marvel como DC, que son las principales, son muy pro escritores y las estrellas, por decirlo de alguna manera, de las editoriales son los escritores y los dibujantes son, claro. Está muy bien. Sí, todos apoyamos eso. En Francia es exactamente al revés. Es para lo que todos trabajamos. Entonces el dibujante vendría a ser como el obrero, digamos, ¿no? Si uno tiene la suerte de tener una interacción con el escritor directa, sin pasar por el editor de por medio, puede llegar a participar en la creación. De hecho, en lo que estoy trabajando ahora, tuve la suerte de conocer al escritor de la serie y estamos colaborando mucho no en la historia en general, pero sí en maneras de cómo contarlo y qué cosas agregar o qué cosas quitar para hacerlo más atractivo visualmente, que es
el campo mío, digamos, ¿no? ¿En qué estás trabajando? Ahora estoy trabajando en una serie de Abe Sapien, que es un personaje de Dark Horse, del mundo de Hellboy, que es una creación de Mike Mignola. Es un personaje muy popular en el ámbito. A todo el mundo que le cuento nadie sabe quién es, pero en el ámbito sí es muy conocido. Es el detective anfibio. Es el detective, exacto. Y en esta serie, Abe, que es el personaje principal, la serie transcurre en lo que sería el fin del mundo, literalmente. Es una serie compañera de otra gran serie que es BPRD, que se cuenta el fin del mundo ahí con monstruos surgiendo abajo de la tierra y destruyendo grandes ciudades. Y Abe Sapien en su propia serie es una especie de explorador del mundo, una especie de Bruce Banner en la serie de televisión de Increíble Hulk, que iba por pueblitos conociendo gente. Con el bolsito. Con el bolsito, y ves como que él va experimentando lo que es el fin del mundo, pero a un nivel muy terrenal, hablando con la gente y preguntándoles, ¿vos qué te parece el fin del mundo? Cosas así. Y en la historia, o sea, la historia tiene un principio y un fin que ya se sabe, que no puedo decir, porque a nadie le importa. Al final el mundo se termina. El escritor sabe cómo va a terminar la serie, pero conmigo y con mi hermano, que es el otro dibujante de la serie, estamos como construyendo lo que sería el proceso, del principio hasta el final. Entonces nosotros colaboramos con ideas de, por ejemplo, en este número, que el personaje se enfrente con un monstruo que vuela, o en este número, que pelee contra unos lobos medios demoníacos, cosas de ese tipo. O sea, es una exploración fantástica, pero por el lado del dibujo. ¿Te dieron alguna regulación para construir estos seres? Porque No. Hellboy tiene como un anclaje fuerte en lo que es la narrativa de Lovecraft, me parece. Claro, sí, ese es el tipo del mundo. Es como, claro, nadie nos pone ninguna regla de nada, pero uno entra sabiendo dónde está jugando, digamos, ¿no? No es, Claro. En general, si se tiene que si tiene que crear algún monstruo en particular, siempre dan esas referencias, por ejemplo. Fíjate en lo que hace Mignola, que sea bien algo un monstruo gótico, un monstruo así de las... pero en general se dan mucha libertad, por suerte. Porque creo que es como lo que decía él, no le importa a nadie. Y Iñaki, vos sos dibujante, pero también haces guiones. Sí, wow. Primero, 2 hermanos dibujantes, pobre tu viejo. Y mellizos, encima. Sí, a ver, en realidad guiones he hecho... Bueno, yo tengo una tira semanal en Página 12 que en realidad es de humor, que es la relación de mis hijas conmigo, o lo que hacen mis hijas de mí conmigo. Y después chistes, ¿no? Es decir, en guión más que nada eso. Sí, igual tuve un libro Muffins, que era una pequeña historia. En realidad todo justamente creo que es por el lado del humor, al tener tanta regulación con la palabra, porque no podés decir en más de 3 globos, ahí tenés que resumir una historia, quiera o no quiera me sale acotado todo. No logro extenderme, es el oficio creo, ¿no? del humor, el resumir. Eso sí. ¿Cómo ves el género fantástico en la industria nacional? Sí, a ver, a mí yo con eso tengo como una contradicción. Yo
el tema de géneros a mí mucho no, como que no sé, no me importa mucho. A mí hay una cosa como de nicho que me parece que termina siendo contraproducente en todo. Obviamente, es decir, que hay diferentes maneras de escribir, hay una diferente temática. Pero creo que, y sobre todo en eso la historieta, no me acuerdo quién de ellos dos decía, que estoy completamente de acuerdo, tiene la ventaja que no sé qué tan importante es. Más allá de la importancia yo le doy, es decir, es lo que vivo, es lo que me gusta, es lo que hago. Pero tienes otra libertad, entonces creo que pasa por otro lado. Yo no soy un dibujante incluso de ciencia ficción, no me sale. Es decir, no es mi mundo y realmente aparte no me sale. No sé cómo hacen esas escenas góticas, me parece algo imposible de hacer. Pero creo que hay como un arma de doble filo ahí. Creo que el tema es, como decía, es contar historias. A mí es lo que me interesa, es una historia que esté buena, que esté bien narrada, bien contada, y yo creo que pasa por ahí. Que eso es lo que abre en realidad, lo que abre el mundo. Y también me da la sensación, no sé, más en Europa, con lo fuerte que está el género, yo creo que justamente es porque salieron del nicho. Me da esa sensación, es algo personal, ¿no? Pero creo que salieron del nicho de policial, ciencia ficción, fantástico. Creo que es como que, bueno, a ver, acá hay una cosa nueva. Hoy claramente la información pasa por lo visual. Esa es una gran ventaja que tiene hoy la historieta o la novela gráfica, como lo quieran llamar, con respecto a la literatura. Creo que hoy, es decir, mis hijas miran, es decir, toda la información les llega a través de la imagen. Eso creo que hace una nueva manera de narrar, una nueva manera de contar. Y en eso es donde creo que la historieta está en un lugar de privilegio. Es decir, tiene el ejercicio de contar, de saber contar con imagen, de aportar. A mí me pasa que trabajo mucho con escritores de narrativa, me ha tocado más que con guionistas de historieta. Y ves que al final siempre termina siendo eso. Son buenas historias, malas historias, buenos dibujantes, malos dibujantes, o quizás no son ni grandes historias ni grandes dibujantes, pero la sumatoria de los dos hacen grandes obras. Yo creo que pasa por ahí, más que el tema de la ciencia ficción o de lo fantástico. Creo que a mí me da esa sensación. Y aparte, insisto, creo que hoy la historieta tiene esa gran ventaja, que es que se está volviendo a mirar, pero creo que se está volviendo a mirar justamente por eso, porque hoy pasa a través de la imagen, hoy la información es a través de la imagen. Hoy los diarios están cambiando, hoy, es decir, la manera de transmitir está cambiando, y creo que uno está en un lugar justamente de hacer. A ver, si tienen preguntas, Sí, claro. pueden empezar a hacerlas, mientras tanto sigo yo. En las diferentes formas de encarar un imaginario, me da la sensación que, por ejemplo, en la década del 90 hizo eclosión el imaginario japonés, como que las nuevas generaciones se coparon más, o sea, abandonaron Disney y se coparon más con esta cosa apocalíptica, medio desoladora del manga y del anime. Y que eso retroalimentó en los últimos años el imaginario yankee, por ejemplo, Sí. que se nutrió de eso y sacó otra cosa. ¿Dónde estamos nosotros en ese...? A todos se lo estoy preguntando, Yo, a ver, con eso yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que hasta hace 10 años, más o menos, por decir una fecha en el tiempo, ¿no? Creo que la historieta de por sí era un nicho y se miraba de determinada manera. Creo que la diferencia es que se empezó a hacer como en los años 40, se empezó a hacer de todo. Entonces está esa cosa de empezar a reconocerse
en las historias. No sé, a ver, para mi hermano que tiene 50 años, la historieta es Batman, Robin, Superman. Y para la gente de nuestra edad no es así, es muy diverso. Tenés novelas, tenés clásicos. El último libro que publiqué es con Gabriela Garzón Cámara, que es sobre una chica que está en situación de trata de personas. Justamente esa apertura de temática creo que hace, es decir, a mirar la historieta desde otro lado, es decir, con otro tipo de apertura, que es más una lección, como cuando uno compra una novela. ¿Qué tipo de literatura querés ver? Pero creo que eso es justamente por la diversidad que hay ahora. No sé qué piensan ustedes. No, yo lo que pensaba, o sea, es la historieta en la Argentina, si uno se pone a pensar en el pasado, el punto más importante, el punto basal de donde surge la historieta que se hace hoy es con Oesterheld. Y básicamente la metodología de Oesterheld era tomar un esquema narrativo extranjero y adecuarlo al territorio y al anecdotario local. Digo, El Eternauta es como cualquier historieta extranjera de ciencia ficción, de invasión extraterrestre, pero literal, hasta en el desarrollo. Con la particularidad de que está la cancha de River, de que está Vicente López, etc. Y me parece que ahí se había generado, tomando eso, algo interesantísimo en cuanto a crear un mercado de lectores. Hoy hay un mercado muy grande de lectores de fantástico y de lectores de historieta, muy grande, que ni las editoriales ni los autores nacionales supieron captar para producción nacional. El mercado, digo, de género, de lectores de género fantástico o de historieta está más acostumbrado a leer o género fantástico extranjero o historieta extranjera. Y eso es culpa nuestra. No es culpa del lector. Digo, hay algo donde está fallando el modo de producción y el modo de comercialización. Yo difiero en que no haya que adscribir a géneros. Creo que adscribir a géneros es dar un mensaje claro de hacia dónde va la historia y que el lector sepa si le interesa o no. Cuando uno no, o sea, digo, es un tema de marketing editorial, por así decirlo. Creo que hay que decir, pero digo, también la editorial tiene que tomar conciencia de eso. Yo hace tiempo que vengo, yo escribo prosa y soy ávido lector de historietas. Negociando con editoriales hay que hacer un bestseller de acá. No puede ser que lo de acá sea todo oculto. Digo, hay algo que está fallando, porque digo, seguimos los autores nacionales vendiendo 200 ejemplares, 300 ejemplares. Cerremos el boliche y nos vamos todos a casa. Porque realmente no hay lectores de lo que es producción nacional en prosa. Bueno, en historieta, digo, ustedes manejan el número más que yo, pero en una novela de un escritor argentino vende, si es un éxito, 500 ejemplares. Lo cual en cualquier latitud sería una vergüenza. Uno se retira porque no tiene lectores. Y hay algo donde uno tiene que tratar de dar la vuelta y tiene que ser un proyecto colectivo en el cual la editorial tiene que estar de acuerdo con los generadores de contenidos, como pueden ser los autores, los dibujantes, etc. Creo que las editoriales grandes tienen que terminar de entender que historieta no es humor gráfico. No puede ser que cada vez que digan, arrancamos con una colección de historietas, publicamos el libro de Nick. No, eso no es historieta. Para empezar es una tampoco es humor gráfico. No, digo, tampoco es gracioso ni bueno, pero digo, no es historieta. El gobierno de la ciudad te dice el paseo de la historieta. Vas y están todos personajes de tira cómica, Mafalda, etcétera. O sea, es como que nunca entendieron nada de lo que entendimos hace rato los lectores. Siguen creyendo que la historieta es la contratapa de Clarín. Y es otra cosa, digo, no, o sea, a mí me cansé de explicar, si es una viñeta, si es 3 viñetas, no necesariamente es historieta, es tira cómica, es cartoon, pero historieta era lo que hacía Oesterheld, lo que hacía Trillo, que lo hacían muy bien,
Y hoy mi sensación como lector es que hay cosas que se perdieron. Digo, si vos tenés una primera etapa de oro, que fue la de Oestergel y Horacero, y una segunda etapa de oro, que fue la Fierro de los 80, digo, donde había un goce en la lectura de eso, que está bien, era la producción de 15 años concentrada en uno. Era lo mejor que se había publicado afuera y no se podía publicar acá, Sasturain lo metía en la Fierro. Y eso yo hoy no lo veo. Cosa que sí veo que explotó, y digo, es lo que más me interesa hoy leer, que es todo lo que es el cómic norteamericano. Tiene una explosión de calidad que no te... O sea, es tanta la diferencia en relación a lo que se hacía antes, que uno no puede dejar de leerlo. La diferencia de calidad en las historias y en los guiones. Digo, los guiones de los 80, salvo Moore y Gaiman, eran bastante pobres. Hoy el promedio es alto. La historieta promedio es bastante buena, la historieta de superhéroes, ya sea en las grandes o en Image. Digo, Invencible de Kirkman es ciencia ficción, es de las mejores historietas de superhéroes que se hicieron. En cuanto a meterse, porque es eso que decía antes, el tipo lo que hace es buscar los huecos dentro de lo prefijado. La historieta de superhéroes es un pibe que o perdió a los padres o tuvo alguna caída y tiene algún superpoder y eso le juega en contra. Bueno, este es un extraterrestre y el padre es el Superman de esa tierra, que un día se descubre que en realidad había venido a terminar de conocerla y a hacer bolsa a la tierra y se va. Y queda él, digo, en una relación conflictiva con el padre como único superhéroe en la Tierra y cómo lo quieren controlar y encuentra huecos. O sea, lo que tiene Kirkman es eso, ¿no? O sea, después se estira las historias y las arruina, como en The Walking Dead, pero en The Walking Dead decís cuántas veces vas a hacer la misma miniserie. Aparece un nuevo tipo que tiene a toda la gente en condiciones carcelarias. Es siempre el mismo, pero va cambiando de nombre y de cara. Antes era el gobernador, ahora es uno que es medio patoba. Llevan más de 100 números. 120 lleva. Y está bien, digo. Esa, a ver, esa, lo que yo digo es lo que decían Diego y vos, era la libertad que da que no haya guita. Y los problemas que surgen cuando hay guita de por medio. Digo, los que laburamos en el ámbito editorial sabemos que cuando algo tiene alta expectativa de venta, tiene más problemas que si tuviera baja expectativa de venta. Y eso pasa también en la historieta. Cuando vos querés hacer mucha guita, como es el caso de Kirkman, obviamente tu producto se resiente. Se nota mucho que estás con la caja escribiendo con la caja registradora y no con la máquina de escribir. Y la libertad que da el no aspirar a la guita, bueno, pero uno también quiere la circulación que tiene lo que genera dinero. Hay que tratar de encontrar un punto intermedio, ya lo digo, tanto para el género fantástico, que me parece que tendría cualquier editorial, digo, cuando vos ves las 80s, 90s, había colecciones de kiosco, que es un mercado aparte de la librería, de libros de ciencia ficción y fantasía. Siempre vendieron una barbaridad, siempre. Y vos decís, che, ¿por qué no publicas de autores nacionales? Pero autor nacional haciendo espadas y dragones, no sé. Bueno, pero tiene que haber. Pero es esa cuestión de creer que el de acá no lo puede hacer. Es haber perdido lo que había logrado cambiar Oestergel. Yo hago, aparte de periodismo de espectáculos, ¿no? Y siempre hablo con los productores de teatro comercial y digo, che, ¿por qué todas obras extranjeras? ¿No hay alguien acá que haga una obra comercial? Que todas tienen que ser las obras de Argentina, es un embole a ver en el Abasto. No puede haber algo entretenido y comercial que escriba alguien de acá y te dicen, y no sé, como que desconfían. Es como, no sé, me parece que falta de los tres lados. De que el público confía en que el autor lo puede hacer, de que el mercado editorial confía en que los productores lo pueden hacer y que nosotros lo generemos. Eso. ¿Preguntas? Primero,
escuchando no solo esta mesa, sino en general en el encuentro, ¿no? Creo que acá, circunscrito al campo de la historieta, aparece un tema que es el de cómo se posiciona el creador con respecto a las condiciones en las que crea, ¿no? Y la libertad o menos libertad que tiene por las condiciones que le impone el medio. Esto parece ser bastante general siempre que uno trabaja con género, ¿no? y en relación a la circulación más masiva. Y a mí me parece muy interesante, digamos, esa cuestión de cómo con las opciones limitadas, con ciertas opciones limitadas, ¿no? A la manera de los antiguos trovadores que tenían que atenerse a ciertas condiciones de producción, se generan creaciones originales, ¿no? Creo que esto está muy vinculado con la cuestión esta que estamos, me parece, escuchando, digamos, en las distintas intervenciones, que tiene que ver con la falta de una industria competitiva, ¿no? En el mercado de la historieta nacional. Eso realmente es sorprendente, ¿no? Porque además se habla justamente de lo que comentaba acá Diego, de que acá tiene más libertad porque no le pagan, ¿no? Y en Francia tiene que conocer las reglas de su anfitrión, pero a su vez es lo que le procura no solo el dinero, sino ciertas condiciones para crear de otra forma. Entonces, ese me parece un punto, digamos, bien interesante. Y quería preguntar, ahora sí paso a la pregunta, sobre la relación entre la creación de historieta, digamos, en particular el fantástico, y el cine, digamos, ¿no? Que ha querido, digamos, que la industria del cine está no solo, digamos, tomando muy fuertemente en todo este último tiempo la historieta, sino dándole a la historieta un lugar mayor, una mayor visibilidad por las grandes superproducciones de héroes que hay, ¿no? En la actualidad. O sea, cómo es esta relación y si en particular en la ilustración tiene algún impacto, digamos, si uno empieza a ilustrar a la manera del cine, digamos, ese tipo de cosas. No, sí, yo creo que es algo que hoy por hoy ya es algo que se retroalimentan, tanto las películas a los cómics como los cómics a las películas. Por ejemplo, hablando con editores de Marvel, que tienen así como el gran auge de las películas ahora de superhéroes, ellos me dijeron que, más o menos a modo de chiste, yo les pregunté si todos los cómics que hacían ahora, como ellos mismos hacían sus películas, las historias eran todas, fijémonos porque esto después lo vamos a hacer en el cine, qué sé yo, y ellos me dijeron, sí, es así. O sea, todo lo que estamos pensando ahora es porque sabemos que va a tener un potencial para hacerlo en el cine. Para las películas que hacen ellos, por ejemplo, las películas de superhéroes que tienen otras productoras, como por ejemplo Spider-Man, que no es de Marvel, la productora de cine, hacen todo lo contrario, se limitan y hacen historias que sean difíciles de llevar al cine para no darles ideas a la Sony o para que les devuelvan los derechos, además, claro. porque ellos los quieren recuperar. En cuanto a la ilustración, aparte del dibujo, hay una onda de narración más cinematográfica. Hay muchos dibujantes que tienen un perfil muy fuerte ahora. Sí hay cosas que no tienen nada que ver y que hay gente que sigue por su lado, como siempre hizo, que para mí es lo más interesante, pero sí hay gente como yo que hace las cosas como si fuesen en película. No, en mi caso es un gusto personal, pero sí sé que hay mucha gente que lo hace pensando en las películas son el éxito ahora. Bueno, hagamos el cómic más exitoso. Dibujemos a Brad Pitt. Sí, ahora se agrega. Ahora el cambio, yo esto lo tengo presente por ser editor de espectáculos, el cambio ya no es el cine, es la tele. Este año salen 9 series basadas en historietas. Preacher, The Flash, ayer saqué la cuenta, es una cosa impresionante. Una puerta que abrió primero Smallville
y después de Walking Dead. El fenómeno de Walking Dead es algo pero inimaginable. Nadie calculaba que iba a generar eso una serie de un canal de cable. Hoy nadie. Yo no puedo entender tampoco cómo, Sí, cómo sigue. pero sí, no, más por cómo bajó la calidad del producto, pero o sea, y vos ves como que están, porque en realidad el futuro del mundo del espectáculo no es el cine, es el streaming, ni siquiera la televisión, es lo que sería hoy Netflix. Entonces, digo, el formato de vos ser asociado y que te puedan presentar 12 capítulos en simultáneo que los ves cuando querés, como House of Cards, que Netflix ya firmó el acuerdo con Marvel. Va a ser las series de todos los personajes callejeros de Marvel, que son Iron Fist, Luke Cage, Alias y Daredevil, para después hacer también una serie con los 4 juntos. O sea, es como que las 2 editoriales major de historieta están haciendo pie en cine y en tele. Este año DC multiplicó mucho la apuesta de tele, porque sale Gotham, sale Flash, sale Constantine, sale iZombie de Vértigo, y todos los que consumimos cine y televisión sabemos que hoy la televisión es mucho mejor que el cine. Pero porque en televisión hay una cuestión sindical. Por estatuto sindical, quien manda es el guionista. Y en el cine manda el contador o el abogado. Por eso las películas de la Warner son lo que son. Y en Disney les dan otra libertad a los creadores. Pero porque son modos de producción que no tienen nada que ver. Yo pensaba cuando vos hablabas lo del auge de los japoneses. En realidad el auge de los japoneses es económico. O sea, surge todo en los fines de los 80, principios de los 90, que es cuando Estados Unidos reconoce que Japón lo podría desbancar y crea el fantasma de los de las empresas japonesas vengándose después de Hiroshima y Nagasaki. Y hubo una serie de películas horribles, que todas eran con ejecutivos japoneses que compraban compañías norteamericanas. Ese desembarco surge cuando se lo identifica como enemigo. O sea, y es paradójico. Siempre hay una cuestión yo, al haber estudiado sociología, trato siempre de mirarlo ahí. Siempre hay algo de una corriente de guita. Cuando vean una corriente artística, pregúntense dónde está la plata, por dónde está esa corriente. Sí, igual también con lo que decías, para mí también, a ver si vos estás de acuerdo, también hay una cosa con el dibujo que uno también se crió mirando películas y empezaron a aparecer como otra manera de mirar. Es decir, viste, también las historietas viejas es casi una obra de teatro, ¿no? Es decir, está la gente mira. Y también pasó que sí, a través del cine empecé a ver los primeros planos, el detalle. No sé, a mí, al menos a mí es lo que me influenció, es decir, más allá de las totalmente, ¿no? Después las corrientes. Pero hay algo también en la manera de mirar, que uno también se crió mirando una pantalla, donde en el cine no está la cámara, sí, está la cámara acá, que se corre y todo eso, es decir, desde una búsqueda estética después. A mí es lo que me permite, decir, me influye por ese lado, me pega por ese lado, ¿no? Mirar. Sí, por eso yo decía que era algo como que Claro, se sí, retroalimenta. totalmente, sí. Más allá de las críticas que uno le puede hacer, Totalmente. es algo que... Sí, ya como búsqueda después personal, ¿no? Es decir, Sí, lo que yo creo que uno como artista, como creador, lo que tiene que hacer es tratar de dejarse influenciar por todo eso, pero no dejar de... no, claro, no. No perder algo... Para mí, entender que uno está contando una historia. Claro. Es decir, y esa historia la puedes contar de muchas maneras o no. Quizás cada historia tiene un modo de contar, pero sí la mirada, es decir, en el momento de agarrar el lápiz, entender que vos en realidad sos una herramienta de esa historia. Claro. Pero bueno, hay maneras más interesantes que contar lo que solo ver un tipo ¿no? Es decir, de la rodilla para arriba. Capaz que decir, primero todo eso, capaz que una mano agarrando algo, es decir, es mucho más fuerte que el plano entero. Y eso creo que pasa, que a mí al menos viene desde ver cine, eso, ¿no? Cine, televisión, me refiero, a mirar desde una pantalla. ¿Preguntas?
Bueno, terminamos entonces acá la mesa. Gracias por haber venido. Muchas gracias.